Buenos días, mi nombre es Norman Manaure y voy a hablar de los primeros tres temas. Para comenzar este seminario tenemos la historia de la resonancia magnética y la evolución en el campo de la ciencia. En eso tenemos que se originó su descubrimiento a través de la resonancia magnética nuclear por Felix Bloch y Edward Mills, los cuales fueron premios Nobel en el 1952. Este fenómeno físico, utilizado inicialmente en la espectroscopia química, descubre ambos núcleos de hidrógeno en un campo magnético que emite una señal de radiofrecuencia detectable al césar a una excitación externa. A través de esto se comienza la resonancia magnética. Después, el salto a la imagen médica ocurrió en la década de 1970 por Paul Lambert y Sir Peter Maxfield, que fueron premios Nobel en el 2003. Esto introdujo grandes avances en los gradientes del campo magnético para modificar especialmente las imágenes que son desarrolladas por la señal de resonancia magnética. Esto a través del descubrimiento de desarrollo de metodologías matemáticas y procesamiento rápido de señales. Ya para la década de los 80 demostraron un tejido de contraste blando superior, y para los 90 avanzaron con las tecnologías que dieron cabo a la resonancia magnética funcional y a la difusión de la resonancia magnética. A día de hoy tenemos las tecnologías como la inteligencia artificial y las tecnologías híbridas que permiten los nuevos avances para este tipo de estudios de resonancia magnética. Punto tenemos la protección, la dosis y el riesgo al momento de un estudio de resonancia magnética. Se despliega protección radiológica tradicional al no utilizar radiación ionizante, como generalmente pasa en los estudios de imágenes. Este tipo de gestión está enfocada a la preparación del paciente, como la radiofrecuencia y los gradientes de las dosis que traducen a la exposición magnética que recibe el paciente. El tipo de protección tiene que ser a través de uso de aislantes, evitar que el paciente tenga metales o prótesis, y no todo tipo de paciente califica para este tipo de estudio, cuyo riesgo viene siendo la neuroestimulación periférica y el daño auditivo al ruido, la mitigación de los procesores auditivos, el campo magnético estático y la presencia de riesgo efecto misil. El mal funcionamiento de implantes, la protección del control de acceso de los ruidos, y esto a través del controlado de la seguridad de resonancia magnética es un balance para mantener una dosis energética baja. La aplicación de los protocolos físicos mitigan a riesgos técnicos y biológicos para este tipo de estudios. Como tercer punto tenemos cuándo y cómo ocurre el proceso de atenuación en un estudio de resonancia magnética. Esto habla de la pérdida progresiva e irresistible de intensidad de la señal emitida por los núcleos de hidrógeno excitados. Es fundamental que este contraste de imágenes se dé a través de la atenuación. Ocurre a nivel microscópico dentro de los tejidos del paciente que inician después del pulso de la radiofrecuencia de excitación. La atenuación, en este caso, tiene dos procesos de reflejación en simultáneos. Entre esos tenemos la atenuación transversal y la atenuación longitudinal. La atenuación transversal es una pérdida directa de señal debido a los protones que pierden coherencia en fase entre sí. A cambio, la atenuación longitudinal ocurre cuando los protones pierden energía hacia su entorno. El magnetismo longitudinal, de todas maneras, se recupera y se controla mediante el tiempo de recuperación. Buenas, mi nombre es Jesús Chacón y les voy a hablar sobre los ruidos, la eliminación y la minimización de los artefactos en la resonancia magnética nuclear. ¿Qué tenemos como definición? Bueno, esto es más que todo una distorsión indeseada que afecta la calidad y la fidelidad de las imágenes. ¿Cuáles serían estas causas principales? Bueno, factores magnéticos como inhomogeneidades del campo principal y secundario, diferencia de susceptibilidad magnética como lo que sería interfaces entre aire y tejido. También tenemos una causa, los materiales, cuando se presentan materiales ferromagnéticos dentro o fuera del paciente. Y también tenemos causas del paciente con movimientos voluntarios y fisiológicos que hace que se generen imágenes borrosas o duplicadas. Por última
causa tenemos las señales externas. Estas son interferencias de radiofrecuencia o de equipos eléctricos o de transmisiones externas. ¿Qué técnica tenemos nosotros para dar soluciones? Bueno, un mantenimiento con buena calibración irregular, lo que sería la compensación del campo magnético. Podemos encontrar lo que serían secuencias especiales de uso de supresión de grasa, como el FATSAT. Más que todo se usa para reducir la distorsión de desplazamiento químico y el control de pacientes, sistemas de restricción física o monitoreo respiratorio para poder evitar un movimiento. Ahora, ¿cómo aislamos estas causas? Bueno, lo que hacemos es hacer instalaciones de jaulas de Faraday para bloquear interferencias de radiofrecuencias. Podemos buscar también lo que sería un software con algoritmos y correcciones de procesamiento digital de imágenes. Ahora bien, le hablaré sobre el proceso sistemático de la resonancia magnética nuclear. Para ello tenemos unos pasos de adquisición. El primer paso es el campo magnético. Se genera un campo intenso mediante un imán superconductor. Seguidamente ocurre la excitación. Es una aplicación de todos estos pulsos de radiofrecuencia lo que hace es cambiar la orientación de todos estos protones en los tejidos. Seguidamente de la excitación viene la relajación. Al momento de cesar todos estos pulsos, los protones lo que hacen es liberar una energía gradualmente para seguir a la detección, que es más que todo bobinas receptoras que captan esta señal electromagnética de retorno y llegar al último paso, que sería la reconstrucción. Se utiliza un sistema de aplicación de transformaciones matemáticas de Fourier para así finalizar y crear las imágenes 3D. Y por último tenemos el uso común de procedimientos de RMN. Esta tiene aplicaciones clínicas, biomédicas e industriales. Sus usos más frecuentes pueden agruparse en diagnóstico médico, como la evaluación del cerebro, la médula espinal, órganos internos como el corazón, el hígado y el riñón. También podemos encontrar lesiones deportivas y patologías articulares, detección temprana de tumores, procesos degenerativos, infartos, anomalías vasculares y malformaciones congénitas. Ahora, también tenemos las aplicaciones e investigaciones biomédicas para lo que sería estudios de procesos metabólicos y farmacodinámicos. También tenemos procedimientos habituales que los incluyen serían programación de protocolos de imagen específicos según el órgano de interés para nosotros. Un espectrómetro de RMN se compone principalmente de un imán superconductor que genera un campo magnético muy potente, una sonda que contiene bobinas para emitir y recibir radiofrecuencia, una consola de control para generar los pulsos de RF y un ordenador que procesa los datos y actúa como interfaz de usuario. El proceso comienza con la colocación de la muestra en la sonda que se introduce en el imán, donde los núcleos atómicos son excitados por pulsos de radiofrecuencia. Estos núcleos emiten señales de vuelta que se detectan, amplifican y procesan para obtener un espectro que revela la estructura molecular de la sustancia. En sus componentes principales se encuentran imán, sonda, consola y ordenador. Aclarando sobre cuál es el campo de aplicación de la RMN en medicina, la industria, en aeroespacial y entre otros, esta se aplica en medicina para diagnóstico por imagen de tejidos blandos y en la industria química para análisis molecular. Sus aplicaciones se extienden a la ciencia de materiales, la física y de forma más indirecta en áreas como la aeroespacial y de armamento, donde se utiliza para análisis de materiales o el desarrollo de tecnologías que se beneficien de sus propiedades, en industria para control de calidad, análisis de materiales y estudio de catálisis. Hablando sobre la precesión del Larmor, es el movimiento de rotación de los momentos magnéticos nucleares, como lo de los protones, alrededor del eje de un campo magnético externo, similar al de una peonza. La frecuencia del Larmor es la velocidad de esta precesión. La frecuencia del Larmor es fundamental en la resonancia magnética nuclear. Se define como la frecuencia a lo que un núcleo magnético se resona en un campo magnético aplicado. Su importancia en un estudio de RMN incluye determinar la frecuencia de resonancia de cada núcleo, como el protón o el carbono-13 en un campo magnético dado. ¿Qué es? ¿Para qué se utiliza? ¿Dónde ocurre? ¿Y quién produce la frecuencia de resonancia en un estudio de resonancia magnética nuclear? La frecuencia de resonancia es un estudio de resonancia magnética nuclear. Es la frecuencia a la cual los núcleos de ciertos átomos, como el hidrógeno, absorben energía de un campo magnético aplicado. Este se utiliza para obtener información sobre la estructura y propiedades de moléculas, permitiendo identificar compuestos químicos y analizar interacciones moleculares. Este ocurre en un entorno donde hay un campo magnético fuerte, típicamente en un equipo de resonancia magnética nuclear.
La frecuencia es producida por la interacción entre el campo magnético y los momentos magnéticos nucleares de los átomos en la muestra. ¿Cuál y cómo es el proceso de instalación de las jaulas de Faraday para una resonancia magnética nuclear? La jaula de Faraday es un blindaje electromagnético que rodea completamente la sala donde se ubica el escáner de resonancia magnética nuclear. 1. Seleccionar del lugar. Escoger un área adecuada, preferiblemente alejada de fuentes de interferencias electromagnéticas y con un suelo sólido para soportar el peso del equipo. 2. Diseño de la jaula. La jaula debe estar construida con materiales conductores como cobre o aluminio que formen una estructura cerrada. El diseño debe ser en forma de caja o sala. 3. Construcción. Montar la jaula asegurándonos de que todas las uniones sean conductoras para evitar fugas de señales electromagnéticas. Las paredes deben estar conectadas a tierras para disipar cualquier carga eléctrica. 4. Instalaciones de resonancia magnética nuclear. Colocar el espectrómetro de resonancia magnética nuclear dentro de la jaula, asegurándonos de que esté correctamente nivelado y alineado. Conexiones externas. Instalar las entradas y salidas necesarias a través de filtros que eviten la entrada de interferencias externas. Y por último, las pruebas de funcionamiento, que es verificar que la jaula funcione correctamente, asegurándonos de que no haya interferencias en las mediciones de resonancia magnética nuclear. ¿Cuáles son los sistemas de protección utilizados en resonancia magnética nuclear? 1. Jaula de Faraday, para bloquear interferencias electromagnéticas externas. 2. Blindajes magnéticos, hecho de materiales ferromagnéticos con reducción de influencia de campos magnéticos externos. 3. Filtros eléctricos, para eliminar ruidos y picos de voltaje en las fuentes de alimentación y señales. 4. Sistemas de refrigeración, para mantener la temperatura adecuada del equipo y evitar sobrecalentamientos. 5. Controles de acceso, para limitar la entrada a áreas donde hay campos magnéticos fuertes, garantizando la seguridad del personal. 6. Monitoreo continuo, sistemas que supervisan el funcionamiento del equipo y detectan anomalías. Utilidad de los planos anatómicos en la resonancia magnética nuclear. Plano sagital divide el cuerpo en las mitades, derecha e izquierda, y es útil para ver estructuras en su eje vertical, como es la columna vertebral y o el cerebro. El plano axial divide el cuerpo en las partes superior e inferior y es ideal para evaluar órganos y estructuras en un corte transversal, como lo son los órganos abdominales. El plano coronal divide el cuerpo en las mitades anterior y posterior y es crucial para visualizar estructuras simétricas, tales como los ojos, partes del cerebro o incluso tumores. ¿Cómo se genera una imagen en una resonancia magnética nuclear? El imán principal y la alineación. El paciente se introduce en un campo magnético muy potente y estático, ¿verdad? En que los protones de hidrógeno actúan como pequeños imanes que se alinean en dirección de este campo. Luego pasan por un pulso de radiofrecuencia, que se emite una onda de radiofrecuencia de una corta duración y una frecuencia específica, la cual hace que se desalineen temporalmente los protones de su posición y equilibrio inicial. Luego pasa por una etapa de relajación y emisión, que cuando el pulso de radiofrecuencia se apaga, los protones vuelven a alinearse a su campo magnético principal, así emitiendo una señal que es leída y codificada por la computadora, que se encarga de leer esta variación de la señal y ponerlas todas en un plano, en un eje, asignarle lugar y poder crear una imagen. La importancia de los planos nos permite una visualización completa, ya que permiten ver en 3 dimensiones, lo cual es imposible a través de una radiografía simple. También nos da una evaluación extensiva, ya que facilita al radiólogo evaluar la extensión de un proceso patológico, así como también una planificación quirúrgica y la detección temprana de algunas patologías. También existen los planos, los que son tipos oblicuos, que nos permiten ver estructuras que no corresponden a un eje específico, como lo pueden ser los vasos sanguíneos. Rentabilidad económica del TAP versus la resonancia magnética. Podemos encontrar que en el TAP la inversión es de menor costo para la adquisición e instalación de estos equipos. El flujo de trabajo en el TAP es mucho mayor, lo cual ocasiona que haya más rotación de pacientes y alta demanda por estos estudios. Y el costo de mantenimiento, principalmente pudiera verse que las refacciones van muy bien ligadas a los rayos X, que va a depender mucho por los disparos del equipo del TAP. Mientras que por el otro lado encontramos a la resonancia magnética, que su inversión de primera mano es muy alta, lo cual requiere blindaje y reforzamiento estructural por el peso de los imanes. El costo operativo también es muy alto, ya que requiere reposición de helio y otros consumos del equipo. Y también el flujo de trabajo es más lento en la resonancia magnética, lo cual genera una rotación menor del paciente. Ilustración de riesgo y tipo de clase de equipo de resonancia magnética. Podemos encontrar 2, los abiertos y los cerrados. Los abiertos nos reducen o provocan menos claustrofobia. También nos permiten
algún tipo de intervención por su diseño abierto, pero estos también sacrifican y se ven afectados en la relación señal-ruido. También el tiempo de adquisición de estos es mucho mayor. En los cerrados generan altos campos de 1.5 hasta 3 teslas y ultra altos de hasta 7 teslas. Utilizan bobinas sumergidas en helio para eliminar las resistencias eléctricas, aunque estos tienen un beneficio de que la calidad de imagen es superior. Fundamentos de la formación de imágenes en un estudio de resonancia magnética. Podemos encontrar 4 bases, que sería la alineación, la excitación, la relajación y adquisición, codificación y reconstrucción de estas imágenes. Podríamos decir que la alineación, cuando el paciente entra a una imantación, lo cual hace que los átomos de hidrógeno se alineen y se mantengan. Luego pasamos a la segunda fase, la resonancia. Esta comienza a lanzar ondas de radiofrecuencia que empuja y energiza estos átomos. Luego pasamos a la fase 3, la relajación. Quitamos la onda y los átomos regresan a su posición, lo que hace que puedan liberar algún tipo de energía. Luego pasamos a la fase 4, la reconstrucción. Las antenas escuchan esa energía y la computadora con un algoritmo matemático transforma rápido y convierte esto en imágenes anatómicas visibles. Riesgos presentes y asociados en una sala de resonancia magnética. Podemos encontrar muchos, pero quiero centrarme en los principales para tener en cuenta, como el efecto proyectil. Al ingresar a esta sala debemos recordar que son áreas magnetizadas y el incluir algún tipo de metal, prendas, anillos, zarcillos, herramientas, pueden ser aladas por el imán que tiene el equipo, lo que podría generar el efecto proyectil. También debemos recordar que el equipo usa helio para su refrigeración, entonces si este llegara a escaparse podemos sufrir lo que es asfixia, ya que el helio reduce el oxígeno y podríamos sufrir de esto. También siempre es clave recordar y recalcar que la persona debe decir si sufre o tiene equipos como marcapasos, breakers o metales en el cuerpo, ya que estos pueden verse afectados en estos estudios.